él estaba diciendo, he acabado la carrera, he vencido, hasta aquí he cumplido con lo que el Señor me llamó, en pocas palabras. Amén. He cumplido con lo que me trazó el Señor. He cumplido por lo cual yo nací. He cumplido con el propósito. Dios me trajo a este mundo. He cumplido con el propósito que el Señor me llamó cuando yo no era digno. He cumplido cuando el Señor miró aquella situación y la gente no daba un peso por ti. El Señor dio más de un peso. Has cumplido con lo que el Señor te trazó. Amén, hermano. Situaciones lo que para la gente dice, no, ¿cuándo? Para el Señor no es imposible, hermano. Para Dios no es imposible. Pablo estaba diciendo, he cumplido. Él ya sabía que iba a ser sacrificado y sabía que lo iban a matar. Pero dice, no, yo he cumplido. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. ¿Qué es guardar la fe? Creer, hermano. Creer, hermano. Lo más importante es creer. Oh, hermano, usted me habla de creer. Sí, de creer, hermano. Pero la palabra del Señor a mí me enseña que tenemos promesas terrenales, tenemos promesas espirituales, eternas. Eternas, hermano. Y yo le vengo a decir, hermano, que las promesas eternas son las más importantes en su vida. Porque las promesas eternas que están aquí, ese es nuestro caminar, ¿cómo se le podemos decir? En nuestro peregrinar en esta tierra. Esas son las promesas que usted debemos de agarrar. Y si las tomamos, amén. Y el Señor hace las cosas, pero las promesas eternas en las que usted y yo debemos aferrarnos día a día. Amén. Porque dice la palabra, este mundo pasa, pero mi palabra no. Entonces, ¿hacia dónde vamos, hermano? ¿Hacia dónde vamos? El apóstol Pablo tenía una expectativa espiritual muy grande, que a pesar de lo que él estaba pasando, él estaba enfocado en lo que venía. El que tiene una expectativa espiritual no se queda con nada, le da todo a Dios. ¿Sabe eso? El que tiene una expectativa espiritual no se queda con nada, le da todo a Dios. El apóstol Pablo entregó todo por el Señor. Hay siervos que han entregado todo por el Señor y ya no están. Dieron todo, hermano, lo que tenían. Pero ellos sabían qué es lo que hablaban y qué es lo que predicaban. Ellos no predicaban para quedarse estancados en esta tierra, no, hermano. Lo que se predica aquí es nos preparamos para lo que viene, para lo que está por suceder, que puede ser hoy, puede ser mañana, el arrebatamiento de la iglesia. A eso nos estamos preparando. Así que no nos importa si morimos, lo importante es cómo estamos viviendo usted y yo para ese momento. Y la gente se enfoca en tantas cosas con una expectativa humana, pero la expectativa espiritual es más alta, hermano. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que va a venir, sabemos cómo nos vamos a preparar. Amén. Amén. La segunda que yo quiero que compartir con ustedes es una expectativa en lo eterno. Amén. Una expectativa en lo eterno. Pablo tenía una expectativa en lo eterno. Versículo 8, hermano, dice la palabra del Señor: por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Perdón. Amén. Mantener una expectativa en lo eterno. Pablo lo estaba llevando a cabo. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pablo tenía una expectativa en lo eterno. Pablo tenía una expectativa en lo espiritual. La palabra
partida me llamó mucho la atención, hermano. La palabra partida me llamó mucho la atención. Esa palabra la usan, no sé si se han dado cuenta, la usan mucho los que trabajan en los barcos. Oh, es que hoy va a salir tal barco. Ah, es que va a partir. Va a salir o va a partir, ¿no? Pero antes de ir, hermano, se me venía una ilustración. ¿Cuántos han viajado en avión? Amén. Amén. Y usted sabe que cuando se viaja en avión, antes de salir su vuelo, le hablan, ¿no? Pasajeros con rumbo a Guadalajara. ¿Dónde está usted? En una sala de espera. Yo imagino que hablan y porque a mí me ha tocado a mí y hablan, ¿no? ¿Sabes qué? Pasajeros con rumbo a tal ciudad, a favor de abordar el vuelo hasta donde vaya Entonces, ¿estamos dónde? En una sala de espera. El apóstol Pablo ya sabía, hermano, que él estaba en una sala de espera. Él ya sabía que iba a partir, porque el Señor se lo había mostrado. Él ya sabía. Y yo imagino, ¿no? Apóstol Pablo, por favor de abordar el avión hacia la eternidad. Ya estaba listo. Y el apóstol Pablo, hermano, como decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe, por lo cual me queda rodar la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Tenía una expectativa, también tiene una expectativa en lo eterno. Pero dice, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabía, hermano. Por eso animaba a Timoteo y le decía, anímate a lo que yo te estoy diciendo, aférrate a lo eterno. No dice la palabra ahí, en esta última parte lo dice, no te canses de predicar, a destiempo y fuera de tiempo, predica, haz tu evangelista, o sea, proclama el evangelio. Pablo ya tenía, hermano, en su corazón que él iba a partir, pero estaba animando. Hoy le decía, hermano, de los barcos, cuando un barco va a partir, hermano, lo primero que hace para que parta, lo sueltan para su partida, ¿no? Le quitan y dicen que es como un lazo que tiene agarrado el barco, ¿no? Sosteniéndolo en puerto, pero cuando va a salir es soltado. Pablo ya estaba a punto de ser soltado. Dice, ya está puesta mi partida, dice a él, hacia la eternidad. Pablo no se quedó con nada, él siempre luchó por el evangelio hasta el último. Peleó la buena batalla. No se aferró, hermano, no se aferró a la situación. No se aferró, simplemente él, en la expectativa espiritual que él tenía, agradeció al Señor y animaba a Timoteo a seguir adelante. Para nosotros, cuando no tenemos una mentalidad determinada, nos amarramos al puerto. ¿Sabe eso? Cuando usted y yo, hermano, no tenemos una expectativa de lo eterno, tendemos a aferrarnos al puerto. No nos queremos ir, nos amarramos. Y eso es lo que no quiere el Señor, hermano. Que nuestra expectativa en lo eterno sea más grande, hermano. Que su caminar, sí, tenemos que vivir el día a día, pero el Señor nos está mostrando, hermano, las cosas que pasan en las situaciones que usted y yo vivamos, hermano. Es un plan perfecto de Dios. Las personas que se han ido, las personas que han partido con el Señor, fue porque como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, he terminado. Yo no me voy a ir, hermano, usted no se va a ir hasta que termine lo que Dios le ha trazado. No se va ni un día antes ni un día después, se va hasta donde usted termine. Pablo ya lo sabía. Pablo decía, ya estoy a punto de ser sacrificado. Ella lo sabía, en su espíritu él ya lo sabía, que iba a partir.
Pero no se fue hasta que nació su carrera. Sí, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles en esta actualidad, hermano. Sí, hermano, no es la prudencia. No estoy diciendo que mañana se va a morir. No, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero, hermano, necesitamos, tenemos expectativa en lo eterno, tenemos expectativa en lo espiritual, hermano. Que aunque pasen las cosas, hermano, nuestro rostro y a mí está viendo sus tiempos. Amén. A lo mejor nos va a tocar a usted y a mí el arrebatamiento. Son cosas bien difíciles que estamos viviendo en este tiempo. Pero el Señor sigue, hermano, sigue obrando en gran manera. Y nos anima a no cerrarnos, a no querernos seguir amarrados al fuego. Cuando Dios nos ponga, dice la palabra, como decía Nancy, todo tiene su tiempo, hermano. Pero de usted y depende cómo queremos hacer las cosas, cómo vivirlas, para llevarlas a cabo. Amén. Quiero que me acompañe, hermano, a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amén. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice la palabra del Señor. Pablo hablando, hermano, de expectativas eternas. Una expectativa eterna a lo que había de venir. No está hablando con expectativas terrenales, sino una expectativa eterna por lo que está por venir. Amén. Y dice la palabra del Señor. Tampoco, hermano, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Esto me llamaba la atención. Alentaos unos a los otros. ¿Por qué pondrían esta palabra, hermano? Es lo mismo, hermano. Alentaos unos a los otros. Estas, hermanos, son promesas en lo eterno. Alentados. ¿Por qué alentados, hermano? Porque hay cosas que no entiendo. ¿Por qué alentados unos a los otros? Porque hay cosas que no estoy entendiendo. ¿Por qué pasó esta situación en mi vida? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Pero dice la palabra, alentados unos a los otros. Estas son promesas eternas. Lo que va a venir. Miren, hermano, yo a veces digo, Señor, pues estaré bien, ¿no? Por el arrebatamiento, va, que nos tocara, ¿verdad? Pero pues si partimos, no importa, ¿no? Pero quiero decir, hermano, que la misma palabra dice, los que hayan muerto en Cristo tienen un privilegio. Serán levantados primero. Y después dice la palabra, los que hayamos, ¿qué? Quedado, nos reuniremos juntamente con ellos. ¿En dónde?
en las nubes. Entonces quiere decir que no vamos a poseer primero nosotros, sino que ellos tienen un privilegio, hermano, por haber muerto en Cristo. Ellos tienen ese privilegio que en el arrebatamiento ellos descenderán primero. Y dice la palabra que en aquel día, hermano, tú te vas a encontrar con aquellas personas que perdiste en las nubes. No solamente te lo vas a encontrar, hermano, sino que Él te va a estar esperando. Qué hermoso, hermano. Esas son las promesas eternas que el Señor nos ofrece, hermano. No las terrenales, hermano, porque yo le comentaba ahorita, hay promesas terrenales que nosotros debemos de tomar como en nuestro caminar, en nuestro seguir en Cristo. Hay promesas terrenales, ¿sí como no? Sanidad, yo la tomo en el nombre de Jesús. Yo la tomo, es terrenal, pero no es eterna. Estas son promesas eternas del Señor. Amén. Dice, y seréis arrebatados. Dice, pero no procederán primero. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, seremos simplemente levantados y estaremos con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Hay privilegios. Hay privilegios en el pueblo de Dios. El que muere en Cristo tiene privilegios. Amén. Y tiene el privilegio de esperar a aquellas personas a las que trataron. Amén. Así que no perdamos la fe, hermano. Dios sigue obrando, Dios sigue tratando nuestra vida, Dios sigue haciendo cosas grandes en nuestra vida. Esas son las promesas importantes, hermano. Esas son las promesas importantes. El que muere en Cristo tiene prioridades. Por lo tanto, anímense, decía el apóstol Pablo, anímense unos a otros. ¿Qué es animarnos, hermano? Esforzarnos. Sí se puede. O tal vez no lo entiendan, pero sí lo puedo superar. Sí lo podemos superar. ¿Y cómo lo vamos a superar? Teniendo una expectativa espiritual. No humana. Humana no lo vamos a superar, hermano. Porque siempre vamos a estar cuestionando las cosas. ¿Por qué hizo de esta manera? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y sabe qué, hermano? Yo me lo puedo llevar un versículo como lo compartió Nancy, de que todo tiene su tiempo. Y todos tenemos un tiempo en esta tierra. Amén. Y yo le quiero decir esta palabra, hermano, que usted no se va hasta que cumpla el propósito que Dios ha marcado en su vida. Amén. Y los que ya parecían primeramente que nosotros ya cumplimos su tiempo delante de Dios. Y hay cosas que no entendemos, pero Dios sí las entiende. Y esas son las promesas que usted y yo debemos tomar, agarrarnos, las eternas. Lo que viene, hermano. Porque realmente a veces predicamos en las iglesias o predicamos aquí, hermano, de lo que nos espera en este lugar, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Solo predicamos una pequeñez. De eso le pedí a más de pasar este cable. Cuando predicamos en la iglesia, usted mira este conector. Mira este, para conectar el cable. Eso es lo que predicamos en lo terrenal. Por eso la gente se aferra un poquito. Pero nunca predicamos, hermano, de lo espiritual, de lo eterno. La gente se aferra a lo terrenal. Esto representa lo terrenal. Pero nunca predicamos. No su vuelta de goza, ¿no? Pero mire, nunca predicamos lo que es eternidad. Esto es una eternidad. Pero mira, esto es lo terrenal. Esto es lo que nos espera. Las promesas de Dios. Esto, que todo eso largo, hermano, es la eternidad. Esto es lo terrenal. Esto se va a acabar, pero esto nunca se va a acabar. Amén. 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 No te lo creen, hermano. De una cosa, Señor. Amén. Porque siempre nos aferramos a qué? A lo terrenal, aquí. Pero el Señor quiere que entendamos que lo que viene es mejor, hermano. Amén. Amén. Se murió fulano. Pobrecito. No, pobrecito tú, hermano, que te quedaste. Ella está viviendo en abundancia, hermano. No,
Él empieza a experimentar la sanidad divina. Oh, hermano, él empieza a vivir, hermano. El Señor me mostraba con esa persona, hermano. Dice, no, pero ¿por qué? Se acaba de casar. Un amigo de la infancia. Dice, no. Dice, no. Todo tiene un plan y propósito. Todo tiene una meta. La meta de él murió terrenal, pero él empezó a vivir en realidad lo que él tanto vivió en los caminos del Señor. Porque era un hijo de Dios. Y él empezó a vivir. Y él decía, híjole, no, nos apoyaron, pero él empezó a vivir. Realmente lo que se le predica, lo que se le predicó. Estamos preparados. El Señor sigue obrando en gran manera. Y por último quiero compartirle Isaías 57:1. Quiero que me acompañe ahí, hermano. Isaías 57:1. ¿Me lo lees, hermano Juan Carlos? Amén. Isaías 57:1 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que adelante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Gracias, hermano. Parece el justo y no hay quien piense en ello. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda. ¿Sí está comprendiendo esta palabra, hermano? Entonces se la voy a explicar. Parece el justo y no hay quien piense en ello. Se murió fulano. No se murió. Y dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. No hay quien entienda. Dice, mueren los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y dice la misma palabra. La palabra lo dice, no lo digo yo, hermano. Y no hay quien entienda, no lo entendemos. No hay quien entienda, no lo podemos entender. No hay quien lo entienda, que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? En los tiempos que usted y yo estamos viviendo, hermano, cuando Dios permite que pasen las cosas, hermano, es porque Él quita al justo. Se lo lleva, en pocas palabras, por lo que está por venir. Porque Dios sabe, Él va más allá, hermano. Dice que es quitado el justo por la iniquidad, por lo que se está viviendo. Porque Él sabe que a lo mejor no va a soportar lo que viene. ¿Y qué dice? Le llevo a mi siervo. Siervo fiel. Él lo recoge, dice la palabra. ¿Es quitado el justo de qué? De la aflicción. Por la aflicción, por lo que viene, lo que yo usted estamos viviendo, que no es nada a lo que viene. Dice, es quitado, el Señor se lo lleva, lo recoge. En su momento, ¿por qué? Porque dice, no vas a soportar lo que viene. Y es quitado. Por el amor y la misericordia de Dios. Dios lo recoge. La misma palabra lo dice. Y no hay quien lo entienda, no lo entendemos. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque no tenemos una expectativa espiritual. Nos queremos aferrar a este mundo, hermano. Y este mundo va de pasada, para usted y para mí. Somos peregrinos. Somos peregrinos en este mundo. Mire, Abraham, en su peregrinación, hermano, Abraham hacía ¿qué? Hacía carpas. Cuando iba pasando, Abraham iba haciendo carpas. El experto en hablar, pero Abraham también hacía carpas. Hacía una carpa y se retiraba, hacía otra carpa, ¿verdad? Como si hacía una carpa aquí en Ensenada y luego se iba y hacía más carpas en Rosarito. Así iba trascendiendo Abraham. Pero no solamente, hermano, hacía carpas, también hacía altares. Amén. Entonces, cuando Abraham hace altares, hermano, los altares son eternos. Necesitamos tú y yo, hermano, empezar a hacer altares en la eternidad. Porque si nos aferramos solamente a hacer carpas, eso es terrenal, eso aquí se va a quedar. Pero los altares son espirituales en el Señor. Ese es el propósito de Dios, hermano. Póngase de pie
hermosa tarde. Amén. Y algo que pase. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Amén. Mantener una expectativa en lo espiritual. Mantener una expectativa en lo eterno, hermano. Y mantener una expectativa en la fe. Son los 3 puntos más importantes, hermano, para poder sobrellevar las situaciones difíciles de nuestra vida. Para poder superar lo que no comprendamos en este momento. Para poder entender las cuestiones que el Señor hace. Esas expectativas en nuestra vida. Amén. Y en esta tarde, ese es el Señor lo que me pone en mi corazón, hermano. Que va comenzando esto, hermano. De podernos volver a reunir, de poder estar en la presencia de Dios, es lo más importante. Pero no podíamos seguir caminando confusamente, pues. No entendimos las cosas. Y la palabra del Señor dice, aferrémonos a las promesas eternas. Cuando usted se aferra a la promesa de la eternidad, hermano, hay descanso en su corazón y en nuestro corazón. Porque todo no termina aquí. Yo me esfuerzo porque algún día